Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, estimadas, estimados alumnos de la Universidad de Santander. Damos inicio a esta pequeña videoconferencia, esta sesión informativa de la asignatura de las TICs en educación y en los ambientes de aprendizaje. Y bien, pues entonces, como tal, vamos a comentar algunas temáticas importantes que, bueno, pues la universidad prepara para ustedes en su ontología. Y bien, pues esta temática que seleccioné para ustedes es con base, pues, en esta información, esta ontología que pues, la universidad prepara para ustedes. Y sin lugar a dudas, bueno, pues son temas de interés, los cuales, pues, obviamente hablan fundamentalmente de, pues, cómo sería este manejo de las tecnologías de la información y de la comunicación, pues, en los ambientes de aprendizaje, que ahora, pues, es fundamental para desarrollar eh, alguna asignatura, es indispensable también, pues, para hacer llegar la información de una manera más clara, más eficaz, más eficiente, más innovadora también. Y bueno, pues hablaremos de algunos conceptos e inicios de las tecnologías de la información, el uso del Internet como herramienta educativa, la educación a distancia, online y virtual, que son los tres tipos de educación pues más común, y pues algunas estrategias pedagógicas pues con apoyo ya prácticamente de las tecnologías de la información y la comunicación. Bien, pues iniciamos con estos temas, con estas temáticas. Y bueno, pues sin lugar a dudas, las tecnologías de la información y la comunicación, pues en la sociedad tienen al día de hoy pues, un papel importante, un papel fundamental, en el entendido que, bueno, pues estamos ya concluyendo, ¿verdad? Ahora sí, en Estados Unidos ya levantan la alerta sanitaria, ya prácticamente pues dan por concluida, por terminada la pandemia que azotó por ahí en marzo del 2020, pues, a toda la humanidad. Y bueno, pues, afortunadamente tenemos, pues, esta dicha, ¿verdad?, de poder decir que salimos avantes. Y bueno, pues, aquí estamos, ¿verdad? Entonces, en ese papel fundamental que, bueno, pues, tiene o tuvo en su momento y luego, pues, tendrá, ¿verdad?, las tecnologías de la información y la comunicación para el hecho del área educativa y, bueno, pues en la sociedad en general, ¿no? Y bien, pues las TICs impactan todos los ámbitos de la vida humana por las características que aportan a la sociedad del conocimiento y por las habilidades, las posibilidades de brindar el desarrollo de nuevas formas de organizarse, comunicarse, educar, enseñar y aprender, y con ello la transformación y evolución de la misma sociedad. Y bueno, pues según Mario, ¿verdad? Define, ¿verdad? Las TICs como aquellos sistemas tecnológicos mediante el cual se recibe, percibe o manipula y procesa información y se facilitan la comunicación entre dos o más interlocutores. Por lo tanto, las TIC son algo más que informática y computadoras, puesto que no funcionan como sistemas aislados, sino en conexión mediante una red. También son algo más que tecnologías de la información, la emoción y difusión, como la televisión y la radio, y puesto que no solo dan cuenta de la divulgación de la información, sino que también permiten una comunicación interactiva, y bueno, pues una de las características fundamentales pues es esta interactividad. El futuro de las TIC, bueno, pues cada quien tendrá este concepto o esta idea, qué será o qué pasará o qué sucederá con las tecnologías de la información, porque, bueno, pues solamente hacia dónde vamos, qué es lo que viene, son preguntas muy complejas de responder. Sin embargo, sabemos que las TICs cada día serán más presentes en la vida cotidiana, tendremos más dispositivos y gadgets, como ahora se conocen, ¿verdad? Para que pues estén a nuestro alcance y esto permita facilitarnos
pues la vida, que recuerden que gracias a estas intercomunicaciones, interlocuciones, pues generamos y tenemos posibilidad de facilitarnos todavía la vida, ¿no? Y bien, pues la Internet educativa es básicamente la idea en la que nosotros tendríamos como docentes que pensar básicamente que la Internet tiene esta función de generar estas ventajas en cuanto a la comunicación, a los procesos de interconexión y de interconectividad, pero sobre todo, bueno, pues vamos viendo que existe esta justificación de utilizar en el aula, ¿verdad?, el Internet desde una manera educativa. Es muy útil porque es una poderosa herramienta que activa y asombra, permite que los alumnos puedan aprender a su ritmo, nos brinda acceso a bases de datos, aplicaciones electrónicas, permite el intercambio de experiencias didácticas, tutorías en línea, trabajo con contenidos didácticos, interactivos y multimedia, también correos electrónicos, acceso a programas informáticos, educativos, etc. Y dentro de las características o metodologías o medios, ¿verdad?, de cómo hacer llegar el Internet, esta herramienta poderosa, pues es a través de los principios y fundamentos del aprendizaje situado. Isabel Borrás ha justificado el uso del Internet como herramienta de enseñanza con las teorías del aprendizaje como el constructivismo, la teoría de la conversación y la teoría del conocimiento situado, que estos son los tres fundamentos o métodos, características del aprendizaje situado que vamos a comentar para que ustedes en un momento dado puedan implementarlo en el aula. Y bueno, pues el constructivismo, como teoría del aprendizaje situado, desde un punto de vista constructivista, los datos que percibimos de nuestros sentidos y los esquemas cognitivos que utilizamos para explorar los datos existen pues en nuestra mente. El día de hoy, pues gracias a estas aplicaciones, gadgets, ¿verdad?, que nos permiten elaborar infografías, mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros sinópticos, ¿verdad?, cada vez más interactivos, pues nos permiten, bueno, pues sintetizar y obtener esta información lo más clara y sintetizada posible para manejar pues este principio de constructivismo que pues cada quien construye su propio conocimiento. Otro es la teoría de la conversación. Bueno, pues otra manera de hacer llegar, ¿verdad?, a esta herramienta poderosa del Internet, pues desde el punto de vista de la teoría de Vygotsky, el hecho de aprender es por naturaleza, es un fenómeno social. El aprendizaje dialógico, el aprendizaje a través de la socialización, el desarrollo próximo, el desarrollo proximal, como lo mencionó en su teoría, porque pues gracias a la adquisición de ese nuevo conocimiento se da a la interacción de la gente que participa en este proceso diálogo. Y principalmente, bueno, pues la teoría del conocimiento situado, ¿verdad?, que es una relación activa del conocimiento con el entorno, y el aprendizaje ocurre cuando el aprendiz está activamente envuelto en un contexto instruccional, complejo y realístico, es decir, mientras más exista pues esta realidad, será cada vez más tangible y real para él. Y también pues algunos de ellos, pues ahí está María Montessori, donde pues tenía que tener todos los elementos a la mano, a su alcance, y en un ambiente cada vez más realista, pues entonces el entorno de Internet responde a las premisas del conocimiento situado, ya que dos de sus características es el realismo y la complejidad. Por un lado, la Internet posibilita intercambios auténticos entre usuarios provenientes de contextos culturales diferentes con intereses, pues, obviamente similares. Gracias, pues, a esa intercomunicación que tenemos, ¿verdad?, al día de hoy, pues, podemos generar estas interacciones, pero sobre todo en contextos reales. Y bueno, pues, también es importante recordar que existe, pues, la educación a distancia y también la mediación, las diferentes
medios y formas de hacer llegar la educación, ¿verdad? Pues mediadas por la tecnología. Pues la primera, pues la educación en línea se caracteriza por donde los estudiantes y docentes participan e interactúan en un entorno digital a través de recursos tecnológicos, haciendo uso de las facilidades que proporciona el Internet y las redes de computadoras de manera sincrónica. Esta es la palabra clave, porque bueno, pues es de manera sincrónica cómo se realiza esta interactividad en la educación en línea. La educación virtual, pues este modelo requiere recursos tecnológicos obligatorios como una tableta, una computadora, una conexión a Internet, el uso de plataformas multimedia. Y este método, a diferencia de la educación en línea, funciona de manera sincrónica, es decir, no tienen que coincidir en horarios con alumnos y sesiones en específico. Y la educación a distancia, a diferencia de la virtual y la distancia, se puede tener con un porcentaje de presencialidad y otro virtual. Sin embargo, esto puede variar dependiendo de la institución en donde se imparta. Los alumnos tienen el control sobre el tiempo y el espacio y el ritmo de su aprendizaje porque no se requiere una conexión a Internet o recursos computacionales como otros métodos. Los materiales que se utilizan son normalmente físicos, cuadernos, plumas, colores, memorias USB, entre otros. Y por último, vamos a ver algunas estrategias pedagógicas, apoyo de las TICs. Insisto, existen algunas otras, sobre todo, pues, las metodologías, o denominadas las metodologías activas del siglo XXI. Por ejemplo, tenemos el aula invertida, tenemos el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, tenemos la metodología Maker, que, bueno, pues, esta es muy novedosa, innovadora. Bueno, pues, trata de incubar, ¿no?, esos nuevos proyectos para esos mentes científicas, para irlas pues desarrollando poco a poco en nuestra sociedad desde a tempranas edades. Quien tenga la oportunidad de estar pues solamente en preescolar o en primaria, secundaria, pues tienen ahora sí que un campo abierto, ¿verdad? Ahora sí que muchas oportunidades de crear pues estos incubadores de cerebros. También la metodología STEAM, donde tenemos la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y las artes, concentradas en esta metodología para pues el desarrollo de proyectos interesantes. Bueno, pues estrategias de implementación de las TICs en el aula. Y bueno, pues la primera pregunta, ¿no? Quizás algo que surge, una pregunta que surge siempre, bueno, pues ¿cómo implementarlas, no? Bueno, pues existe una ruta de implementación de las TICs en el aula. Primero es la apropiación tecnológica, es decir, el conocimiento, el acceso a la tecnología, la adopción de la misma y la apropiación de la herramienta o el gadget tecnológico, es decir, que el docente debe de conocer y manejar la tecnología para posiblemente facilitarla a los alumnos y así desde la mejor manera, pues crear estrategias situadas, contextualizadas, pero sobre todo con conocimiento de lo que viene siendo el alumnado. Entonces, una vez que se tiene acceso a la tecnología, se apropia y se adopta, entonces, ahora sí, investigar y ubicar estas estrategias de enseñanza vinculadas a dicha herramienta y la utilización de dichos recursos para posteriormente, ahora sí, construir aprendizaje por asignaturas. Se recomienda implementación de modelos flexibles y, bueno, pues generar también comunidades virtuales de aprendizaje, bueno, a través de este principio del aprendizaje situado y el aprendizaje dialógico, la interactividad de manera sincrónica. Y bueno, pues ustedes se preguntarán qué son estas comunidades, ¿verdad?, de aprendizaje. Bueno, pues son lugares donde se constituye una red invisible de reacciones que procura por la comunidad y cuidan de ellas, se valora la vulnerabilidad y la diversidad, reina la curiosidad, la experimentación y la indagación, y son las normas o las cuestiones que puedan quedar solamente ya sin resolver. Y bien, pues entonces, básicamente, pues la educación, binomio, ¿verdad?, que no, ya a estas alturas es prácticamente inseparable, las tecnologías de la información y la educación. Pues, ¿de qué manera ustedes lo van a presentar? Pues depende mucho de ustedes,
sus capacidades también de cómo llevarlo a cabo, de cómo desarrollarlo, y qué tan novedosos, innovadores quieran ser, ¿verdad? Y cómo introducir pues cada vez más y de manera constante y eficiente pues estas tecnologías de la información en el área educativa. Y bien, pues no me resta más que reiterarte, ¿verdad? Mi completa disposición para atender tus dudas. Continúa subiendo tus actividades y estoy al pendiente de tu progreso. Nos vemos en la virtualidad, en alguna otra sesión. Vamos a dejar de compartir para, pues, podernos despedir. Tu atento servidor, doctor Jairo Ernesto Zamora Camarena, y hasta pronto.